Su señoría, en base al artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social abre debate para la imposición de medidas cautelares a la ciudadana María Curia, en razón de que ha sido vinculada a proceso por el delito de peligro de contagio, establecido en el artículo 199 bis del Código Penal Federal. De igual forma, su señoría, esta Fiscalía considera necesarias y pertinentes las siguientes medidas cautelares: arraigo domiciliario y suspensión temporal de su actividad profesional. Estas previstas en el artículo 155, fracciones 13ª y 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tomando en cuenta, su señoría, los criterios relativos para la aplicación de una medida cautelar, el arraigo domiciliario cumple con el principio de idoneidad, ya que garantiza en todo momento la comparecencia de María durante el proceso. Además de que, tomando en cuenta que se encontrará desde la comodidad de su hogar, ubicado en calle Democracia, número 123 de este estado, ella podrá tener las mejores atenciones para mejorar su situación de salud. Además de que con ello se podrá evitar posibles riesgos de contagio para la sociedad. De igual forma, su señoría, esta medida es proporcional, ya que, tomando en cuenta la naturaleza del delito, dicha medida en ningún momento atenta contra la dignidad humana de la señora María, mismo derecho que se le está protegiendo, como lo establece la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 11.1. De igual forma, su señoría, ninguna de las medidas aquí solicitadas resulta ser lesiva para la señora María, con lo que se está cumpliendo con el criterio de mínima intervención, además de que se le está protegiendo y garantizando el derecho a la salud, el cual se encuentra previsto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, su señoría, esta Fiscalía le ha solicitado la suspensión temporal de su actividad profesional, en razón de que, tomando en cuenta que la señora María Curia tiene una situación crítica respecto al virus COVID-19, además de ver el lugar en donde labora, existe un alto riesgo de que ella pueda poner en riesgo la salud tanto de sus pacientes como del demás personal médico. Por otra parte, su señoría, tomando en cuenta los datos que se desprenden de la carpeta de investigación y de la valoración de riesgos realizada por la Unidad de Medidas Cautelares, se determina que existe un alto riesgo de sustracción de justicia por parte de María Curia. Esto en razón de que, al tomar en cuenta que ella tiene un puesto alto dentro del Hospital Atenea, también cuenta con un salario estable, lo cual le permitiría moverse dentro y fuera del país. Además, su señoría, de que María Curia, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuenta con visa y pasaporte para ingresar legalmente a los Estados Unidos de América. Es importante mencionar, su señoría, que en dicho país reside la mayor parte de la familia de la señora Curia. Además, su señoría, cabe mencionar que María no cuenta con propiedad o algún dependiente económico que la obligue a quedarse en el estado de solidaridad, por lo cual, también al tener en cuenta la pena máxima que se podía enfrentar por este delito, sería lógico pensar que la señora María Curia estaría en la disponibilidad y disposición de salir del país. Asimismo, su señoría, es importante recalcar que ninguna de estas medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía resultan ser una pena anticipada, ya que ninguna atenta contra la integridad física y psíquica de María Curia, con ello, su señoría, protegiéndole su derecho humano que establece la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5.1, de la cual México es parte. Por todo lo anterior, señor juez, esta representación social reitera su solicitud para que se le impongan las medidas cautelares consistentes en arraigo domiciliario y suspensión temporal de su actividad profesional a la señora María Curia. Es cuanto. Su señoría, con fundamento en los artículos 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa se opone a la medida cautelar de suspensión temporal del ejercicio de una determinada actividad profesional solicitada por la Fiscalía en
en contra de nuestra defendida María Curia, ya que dicha medida es innecesaria, es desproporcional, no es idónea y es lesiva. Es desproporcional e innecesaria debido a que la solicitud de la primera medida cautelar, consistente en arraigo domiciliario, logra satisfacer todas las preocupaciones de la Fiscalía, las cuales son que María no pueda contagiar a otras personas de COVID-19 en el Hospital Atenea. De la misma manera, no es idónea, ya que podría presuponer que María es una médica irresponsable y sin ética profesional que busca contagiar a todas las personas. Por lo que es lógico pensar que la Fiscalía está asumiendo esta medida para obtener un reconocimiento de culpabilidad, lo cual iría en contra de lo establecido en el último párrafo del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y estaría violando la presunción de inocencia reconocida en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, apartado B, y reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2. De igual forma, esta medida resulta lesiva económicamente para nuestra defendida, ya que dejaría de percibir el sueldo del Hospital Atenea, el cual le es sumamente necesario para poder comprar los medicamentos e insumos médicos que le permitan recuperar su salud. También, la Fiscalía ha mencionado que dicha medida es necesaria porque María representa un riesgo procesal de sustracción de la justicia. Sin embargo, la evaluación del riesgo realizada por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Solidaridad manifiesta que María es una mujer casada que ha vivido toda su vida en la ciudad de Solidaridad, que es licenciada en medicina y cuenta con una especialidad como cirujana general, lo cual le ha permitido desde hace 10 años ser titular de la jefatura de cirugía del Hospital Atenea de la misma ciudad. Es una médica con un buen historial laboral, es decir, nunca ha incurrido en una falta ética a su profesión, y mucho menos ha recibido amonestaciones por irresponsabilidades o por algún otro motivo. Es una persona que no cuenta con antecedentes penales, y aunque sí cuenta con una visa y un pasaporte vigentes para salir del país, esto le resultaría imposible, ya que como sabemos hoy, los aeropuertos internacionales mantienen unas estrictas medidas sanitarias, los cuales le imposibilitarían a María salir del territorio mexicano. Siguiendo el análisis del informe, también se obtiene que María no tiene conductas que constituyen un riesgo procesal de sustracción. Al contrario, ella se ha presentado cooperativa ante la investigación que se sigue en su contra, ya que en un primer momento ella no opuso resistencia ante su detención y su retención, y además rindió voluntariamente un acta de entrevista ante el Ministerio Público. Por lo anterior, es lógico concluir que María no representa un riesgo procesal de sustracción de la justicia. Es una mujer con un gran arraigo a su comunidad, pues es ahí donde ha logrado obtener un trabajo estable y ha logrado formar una familia. También se puede concluir que es una persona que vive con apego y respeto a la ley, incluso en estos momentos cuando sigue una investigación en su contra. Con todos los argumentos anteriormente expuestos por esta defensa, solicitamos que se le imponga únicamente la medida cautelar de arraigo en su propio domicilio con las modalidades que usted disponga, ya que dicha medida resulta necesaria, proporcional, idónea y no lesiva. Es proporcional porque va de acuerdo a la naturaleza del caso, ya que evitaría que María tuviera contacto con otras personas y por lo tanto evitaría la propagación y el contagio del COVID-19. No es lesiva porque le permite a María recibir un sueldo y recuperar su estado de salud desde la comodidad de su casa. Y por último, resulta necesaria e idónea porque esto garantiza la comparecencia de María ante su procedimiento penal, ya sea en su modalidad en línea o modalidad presencial. Señor juez, una vez escuchado el argumento de la defensa, esta fiscalía no debate las actividades profesionales y económicas de la señora Curia. Lo que pretende establecer esta fiscalía al solicitarle las medidas de arraigo domiciliario y la suspensión temporal de sus actividades profesionales tiene la finalidad no solo de garantizar la comparecencia de la señora Curia durante todo este proceso,
sino también de evitar la sustracción de la justicia por su parte. Es importante recalcar que el fin último de estas medidas es evitar de que las personas cercanas a la señora María puedan correr el riesgo de algún contagio. Anteriormente hemos escuchado a la defensa referir que la señora Curia ha colaborado en todo momento con las autoridades y que es imposible la sustracción de la justicia por parte de su defendida. Si bien la señora Curia ha tenido la disponibilidad en las investigaciones, es por la razón de que ella está consciente de la falta de profesionalidad que tuvo al poner en riesgo no solo a su paciente, sino también a su equipo de trabajo donde ella labora. Ha argumentado la defensa referir que nunca antes la señora María se había enfrentado a un proceso judicial de esta índole. Al ser la primera vez que la señora María se enfrenta a un proceso y tomando en cuenta que se llega a acreditar su responsabilidad, ella estaría enfrentándose a una pena máxima de 3 años, lo que resulta lógico pensar que ella hará lo imposible para no salir afectada en este proceso. Hemos escuchado argumentar a la defensa referir que la medida cautelar de la suspensión de sus actividades profesionales vulnera el ingreso económico de la señora María. Sin embargo, la solicitud de esta medida tiene la finalidad de la protección al derecho a la vida, tal como lo establece el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto para evitar un alto contagio a las personas que puedan llegar a acudir al hospital donde actualmente labora la señora María. Señor juez, las medidas cautelares solicitadas por esta Fiscalía no son una pena anticipada, ya que respetan el principio de presunción de inocencia, tal como lo establece el artículo 8, párrafo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es por ello que esta representación social reitera su solicitud. Su señoría, esta defensa, después de haber escuchado la solicitud de medidas cautelares de la Fiscalía, se opone, ya que estas medidas son excesivas en cuanto al proceso penal que se está siguiendo. Por consiguiente, reiteramos nuevamente que la ciudadana María Curia siempre se ha encontrado a disposición de la autoridad y en ningún momento en resistencia contra ella, por lo que podemos dejar en claro que no es una de esas personas que dañan el proceso penal en algún momento. Frente a esto, su señoría, y en cuanto al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales referentes al principio de proporcionalidad, esta defensa solicita desestimar la medida cautelar referente en el artículo 155 fracción 11ª del mismo código, la cual se refiere a la suspensión temporal de sus actividades laborales, la cual, su señoría, no se tiene que llevar a cabo, ya que afectaría directamente a la economía de la ciudadana María Curia. Y en estos momentos, pasando por una enfermedad de esa índole, ella también tendría que gastar en medios médicos de su propio bolsillo, de esta forma vulnerándola y así dañando la vida digna y la dignidad humana marcada en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Por esta razón, su señoría, esta defensa sostiene que esa medida no es idónea, no es necesaria y tampoco es proporcional al caso de la señorita María Curia. Por consiguiente, y llevando a cabo de nuevo el principio de proporcionalidad y el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita que se dicte una medida cautelar que vaya en cuanto a la citación penal que se requiere. En este caso, podemos encontrar una en el artículo 155 fracción 13ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual consta del resguardo domiciliario en la modalidad que el juez disponga. Esto quiere decir que la señorita María Curia, por motivos de salud, debe de estar resguardada en su domicilio, y también esto atendiendo a la solicitud que nos hace la Fiscalía sobre la protección a las personas trabajadoras del hospital, ya que esta misma medida sirve de distanciamiento. De esta forma protege y despreocupa a la Fiscalía de todo problema. Por lo que, su señoría, esta defensa ve idónea que esta medida sea aplicable, siempre y cuando no se transgreda ningún derecho humano a la vida digna ni a la dignidad humana.